Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues 7 de febrero, Día Nacional de la Vivienda. Por supuesto, en Centro Urbano no podíamos dejar pasar esta ocasión para hablar de la trascendencia de la vivienda como ese satisfactor social, como ese derecho humano. Y bueno, hay que analizar el tema, sobre todo porque la vivienda no es fácil hacerla, no es fácil que sea esa semilla de desarrollo económico, social, ambiental, urbano que queremos. Y para hablar de ello, hay que hablar y hay que propiciar que las cosas pasen. Entonces, hay que soltar ideas de qué debiera ser una política de vivienda, qué debiera ser una forma de hacer vivienda que sea adecuada para todos los segmentos de población, para todos. Para eso, tenemos hoy dos mesas donde apenas se vienen incorporando nuestros participantes. Vamos empezando, pero bueno, hay que ir arrancando y de entrada, pues tengo el gusto de que nos acompañe mi querido Alejandro Vargas, socio muy relevante en Canadevi Nacional, ha sido consejero, ha sido vicepresidente, ha sido de todo en Canadevi y es un viviendero con enorme experiencia. Querido Alex, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Horacio. Pues con el gusto de estar aquí contigo y con tu auditorio. Y un saludo a todos. Y bueno, también está por acá mi querido Isaac Meta, que es director general de Hogares Unión, que es una de las firmas inmobiliarias más importantes a nivel nacional. Querido Isaac, ¿cómo estás? Hola Horacio, ¿cómo estás? Hola Alex, qué gusto Hola. verlos Oye, pues en este día de en festejo. este día que pues de festejo, pero obviamente con muchos temas, ¿no? Tenemos encima una desaceleración del sector, tenemos encima una iniciativa presidencial, hay encima un proceso electoral, vaya, hay muchos temas. Y el hecho texto, en realidad es que sigue habiendo un rezago habitacional muy importante de 8.4 millones de viviendas. Y el tema es que es algo no porque se concentra en las partes difíciles de atender, en los segmentos difíciles, en las regiones difíciles. Entonces, se están haciendo las casas que se puede hacer, pero no se están haciendo las que tendríamos que estar haciendo para atender el rezago social tan importante, ¿no? Entonces, yo les diría eso, a ver, ¿cómo sienten que esté en este momento la atención al rezago habitacional? Alex. Pues mira, es un hecho que la política actual no fue de atención a las necesidades del desarrollador y se enfocó mucho en la del derecho ambiente. Desafortunadamente entramos en un círculo vicioso de qué es primero, ¿no? Y en esto, pues nos fuimos encontrando con que crecieron las limitantes más que las acciones de fomento. Y te voy a enumerar algunos casos muy específicos en los distintos órdenes de gobierno. A nivel municipal, la complejidad de los permisos se exponenció. A niveles estatales, con todo y que pues yo creo que también están conscientes del rezago habitacional, pues no fueron ajenos a poner más regulación, más trabas, más candados a los desarrollos habitacionales. Y a nivel federal, con la salida sobre todo del programa de apoyo, el programa de subsidio para la vivienda para los que ganan menos, pues se desalentó totalmente la producción de este segmento. Yo diría que en vivienda media residencial la industria ha ido haciendo lo que ha podido, pero en industria, vamos a decir, en el segmento bajo, sí hemos tenido limitantes. Quedamos pocos en ese segmento, cada vez más acotados, cada vez más difícil producir nuevos conjuntos de ese valor. Y bueno, muchas de las empresas optaron por moverse a segmentos de mayor valor, ¿no? Entonces, pues no sé si eso responda tu primer pregunta, Horacio. Sí, sí, más o menos es una radiografía de lo que ha pasado a nivel producción de vivienda. Ahora, Isaac, nos hablaba Alex ya de un primer diagnóstico de qué está pasando. ¿Tú cómo percibes? El rezago ahí está. No podríamos hablar de que hay demanda porque la realidad es que demanda es cuando la gente tiene un producto y tiene capacidad de comprarlo. Entonces hay un rezago, pero ¿qué habría que hacer? ¿Qué habría que hacer en este momento tan complejo donde evidentemente queda poco por hacer en este sexenio? Este año podemos decir que ya desde ahorita podrían ustedes sacar rápido cuentas de qué se va a hacer de vivienda, porque la vivienda tiene un ciclo de producción que lo que no se empezó no se va a entregar este año, no hay forma, ¿no? ¿Tú cómo percibes? ¿Cómo percibes el momento del sector vivienda? Mira, hablando de otra vez de la vivienda de interés social que hacíamos en masa,
coincido con lo que dice Alex, pero hay muchos factores, desde la tierra, una tierra que esté vocacionada y o que tenga capacidad para urbanizarse y ponerle servicios, infraestructura, es complicadísimo encontrarla en muchos centros masivos de trabajo o en zonas urbanas o semiurbanas. En ciudades grandes, medias, es difícil encontrar la tierra vocacionada para eso con el uso. Pero después nos vamos a los incrementos en los costos de la construcción y nos vamos a lo que cuesta ya también traer toda la infraestructura. Y bueno, está complejo. ¿Qué quiere decir? Ya subieron los precios mínimos de vivienda que hoy se puede desarrollar. Ahora, por el lado de la demanda, pues como subieron estos precios, pues de por sí la gente, cuando se hacía masivamente este tipo de vivienda, requerían de un subsidio. Y aquí puede sonar la palabra y le da escalofríos a mucha gente volver a hablar de temas de subsidio, pero la única ocasión donde fue exitosa una política masiva de vivienda de interés social es cuando había subsidio. No, y es muy cuestionado porque hay abandono podemos hablar desde 300 hasta 500,000 o desde 200 hasta 500,000 viviendas. La realidad es que ese programa tuvo una eficiencia de más del 90% de una política pública, porque el 90% de las viviendas ahí están sus derechohabientes, no están abandonadas y se utilizó. Ahora, ¿qué ver para adelante? Yo veo complejo el tema de que algún gobierno regrese a este tema de los subsidios al frente. Pues tendremos que encontrar una manera de subsidiar la tasa, la tierra, los trámites, algo, porque y sí, se puede llamar subsidiar, rebajar, como queramos llamarle, pero para poder volver a acceder a que trabajadores de menos de 4 salarios, y ahora ya subió el salario, pero de trabajadores que ganen 6, 7, 8,000 pesos puedan acceder a una vivienda, se requiere buscar mecanismos creativos para que accedan a la vivienda en su crédito, con su crédito y con un subsidio, o buscar mecanismos desde el lado de la oferta donde puedan subsidiar las licencias, subsidiar la infraestructura. Y cabe decir que el tema más riesgoso hacia adelante es el de la infraestructura para mí. Se habla a nivel nacional, ahora se empieza a hablar mucho de la escasez de agua en la Ciudad de México y otras zonas, Monterrey. Si no se trabaja en el agua, difícilmente se va a poder construir vivienda, por un lado, y por otro lado, la electricidad también, que haya capacidad para entregarla. Entonces, no está sencillo. Como desarrollador, yo también hemos desarrollado mucha vivienda de interés social. Hoy estamos, creo, haciendo en algunos lugares la vivienda más económica que se puede hacer, pero difícilmente podemos regresar a lo que hacíamos antes. Sí, es muy difícil, digo, se ha venido encima temas inflacionarios, temas, sobre todo, me parece que lo más triste es que buena parte del problema del encarecimiento, bueno, no del encarecimiento, o sí del encarecimiento que provocó la desaparición del segmento social. O sea, vaya, no hay vivienda económica porque no es viable hacerla, porque el suelo está muy caro, porque los permisos están muy caros, porque obviamente los materiales de construcción se han encarecido, pero a ver, hay varios temas, Alex e Isaac, que uno pensaría que como parte de una política pública competiría al sistema de gobiernos, considerando el sistema federal y el sistema local, que es que crear soluciones para que las cosas pudieran pasar. El costo del suelo es de alguna forma resultado directo de los organismos, de los instrumentos de planeación urbana. La planeación urbana nos define cómo están los costos del suelo y los permisos también, que tienen que ver absolutamente con el ámbito de gobierno, y eso marca una parte muy importante del costo. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué habría que hacer para hacer esa alianza? Yo pienso que hace algunos años se hicieron varios ejercicios de alianzas, de pacto por la vivienda, de varias cosas, donde estaban el sector privado para ver
también es bueno que los cementeros ajusten su precio si fuera posible, pero mucho de nada sirve si de entrada el suelo es caro, no hay permisos y pareciera que los gobiernos locales no están en sintonía con lo que a veces se dice a nivel política pública. ¿Qué pasa con el ámbito local, con la permisología y con lo que tiene que ver con la regulación urbana? No sé si Alex, Isaac. Mira, yo considero, Horacio, a ver, me voy a remontar un poquito a tu comentario como inició. Desafortunadamente, la vivienda tiene dos aristas fundamentales. Una es la oferta y otra es la demanda. Y por el lado de la demanda, desgraciadamente no se menciona mucho, y yo creo que este gobierno jamás lo reconocería, acerca de la pérdida de poder adquisitivo que hemos tenido todos los mexicanos. ¿Y dónde incide más? Sobre todo en los estratos que menos ganan, ¿no? Entonces, como ya lo dijo Isaac, si una vivienda, que ahora de las que llamamos una vivienda primero adecuada, sustentable, con todas las características que nos marca la norma, creció de valor, o sea, y el poder adquisitivo se redujo, la brecha entre lo que se desea y lo que se puede se hizo grande. Ahora, vámonos a los ámbitos locales. Se vio a la vivienda como la gran solución para las tesorerías municipales. Y desafortunadamente, pues ahí no se distinguió entre si era una vivienda cara, si era una vivienda media o si era una vivienda económica. Entonces, de repente, pues empezamos a ver leyes de ingresos de ámbito municipal o estatal muy creativas, donde hasta por mover un pelo, ahora hay derechos por pagar, ¿no? Entonces, esa es una primera situación. Eso obviamente le pega al precio. Segundo, suelo urbano. No quiero repetir lo que ya dijo Isaac, pero definitivamente en suelo urbano vemos ahora muchas limitaciones, mucha especulación, poca infraestructura. O sea, nos encontramos con que nuestras manchas urbanas están inundadas de baldíos, pero no hay una política pública para utilización de los mismos. Y todavía peor, todos los servicios que se le doten a esos baldíos o a esas reservas, pues van por cuentas del desarrollador, ¿no? Entonces, abonando a esto en el ámbito municipal, muy pocos gobiernos municipales vieron como bandera el fomento a la producción de vivienda. Y si se hacía ese fomento, definitivamente se iba la vivienda media alta, residencial y residencial plus, que es lo que todo municipio desearía tener, ¿no? Entonces, creo que lo que ha hecho falta es un aglutinamiento en una política nacional donde estén los tres órdenes de gobierno y donde, ¿por qué no hablar de reservas territoriales? ¿Por qué no hablar precisamente de condonaciones de derechos? Porque eso no es igual a subsidio, ¿eh? Una condonación no es, o sea, yo un subsidio considero una lana que se pone, no una lana que dejas de pagar, que para el efecto puede ser muy similar. Ahora, considero también que el tema de la infraestructura es básico. O sea, ya vemos regiones donde pues ya no hay luz, regiones donde ya no hay agua, y eso también limita mucho las zonas de producción de vivienda. Es mi comentario. De acuerdo, veo por aquí que ya nos acompaña la subsecretaria de Sedatu, Edna Vega. Si ya prende su cámara, es que ya está disponible. Si no, es que precisamente se venía trasladando desde uno de los eventos que hay con motivo del Día de la Vivienda. Querida Edna, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos y todos. Siempre un gusto estar contigo, Horacio. Mucho gusto en saludarlos, Alejandro, Isaac, eh, todos los que nos acompañan. Gracias por esta invitación en un día especial. Es un día especial porque obviamente hablar del Día Nacional de la Vivienda pues es un llamado, no es un motivo tanto de festejo porque en la vivienda, en las ciudades, en el hábitat,
siempre habrá pendientes, por mucho que se logre avanzar en algún momento dado, siempre habrá pendientes, y ahí están el tema de los desastres que golpearon a Guerrero. Seguimos hablando de un rezago importante que se mantiene y que se agudiza en los segmentos de menores ingresos. Estábamos platicando, Edna, en lo que te conectabas, de que el tema es que pareciera que de pronto se están haciendo las viviendas que se puede hacer, pero no se están haciendo las que es difícil hacer, que es donde está el principal problema, ¿no? O sea, cómo hacer para atender a los segmentos de menores ingresos. Se habla de lo rural, pero también lo urbano, ¿no? Lo intraurbano, que también hay mucha población que de pronto vemos en redes sociales mucho desencanto de los jóvenes que se preocupan, ¿no? Yo creo que hay una preocupación muy legítima de que les puede salir muy cara la expectativa de tener una vivienda en propiedad. Yo creo que ahorita no lo están ni pensando, pero en renta. ¿Tú cómo percibes? ¿Cómo percibes este momento, lo que tendría que ser la atención al reto habitacional en este contexto de que vamos saliendo de una pandemia? Hay obviamente un tema electoral que no hay que quitar de vista. ¿Tú cómo percibes todo este momento que se está pasando en cuanto a la atención al reto habitacional, querida Edna? No, podría decir muchas cosas, retos, desafíos a los que nos hemos enfrentado en estos poco más de 5 años. Alcancé a escuchar a Alejandro. eh, Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, en el sentido de hay una relación oferta-demanda, hay una serie de componentes fundamentales que tienen obligatoriamente que ser parte de las políticas públicas en cuanto a, decía Alejandro, por ejemplo, la condonación de derechos, la infraestructura. Yo sobre esto le he estado dando muchísimas vueltas porque creo que avanzamos en este periodo en la atención a la población más vulnerable del país. O sea, el subsidio se orientó básicamente a las familias que no tenían ninguna posibilidad ni de crédito ni de otra cosa, y en eso puedo decir orgullosamente que logramos avanzar. Sin embargo, donde no, justamente en este esquema de generar oferta de nueva vivienda, ¿no? Porque nosotros atendimos, digamos, el rezago en situaciones de vivienda muy precaria en la periferia de las ciudades donde las familias ya vivían durante muchos años y no habían sido atendidas por absolutamente nadie. Coincido en que es necesario repensar muchos de los componentes. El principal efectivamente es el suelo. Platicarles, hemos estado eh, atendiendo a las familias que por distintas razones en proyectos prioritarios necesitamos relocalizar, de acuerdo al concepto de Naciones Unidas, reubicar. Y efectivamente, también nosotros nos enfrentamos a una carencia de suelo en condiciones para el desarrollo, es decir, que cuente con servicios, infraestructura, etcétera, y, y, y se ha incrementado de manera muy importante el costo del suelo. Entonces, creo que es de los principales retos. Eh, Siempre he creído que la iniciativa privada, la mayor parte de las empresas que intervienen en todo el proceso son empresas responsables y han avanzado también. Pero entonces retomo este planteamiento que hace Alejandro: cómo sumar estos esfuerzos y lograr este equilibrio que no se traduce necesariamente en subsidio. Los costos todos los trámites de tramitología, puedo decir, consciente de lo que estoy afirmando, de manera muy, ay, ¿cómo decirlo? A veces hasta discrecional, a veces, híjoles, no solo en costos, sino también en tiempo. Entonces, si lográramos esta coordinación, conducción de los distintos niveles de gobierno, por un lado, lo que significa la planeación, ¿no? Todos los instrumentos de planeación que garanticen, sobre todo, donde no se puede construir, donde no porque es una zona de alto riesgo, inundable, etcétera, pero donde sí se puede dar todas estas facilidades mucho en tiempo.
todos los trámites, permisos y demás, que también, insisto, el tema de tiempo, híjole, es tortuoso. Sí, para nosotros nos está haciendo difícil, pues a la iniciativa privada más. ¿Cómo generar estos proyectos? Está bien interesante el planteamiento de Alejandro, porque si pensamos en esta demanda de población de menores recursos que requiere una vivienda nueva, principalmente en los centros urbanos, por un lado, ¿cómo generar esa reserva? Puede ser de manera asociativa, ¿no? Iniciativa privada, los 3 niveles de gobierno y la inversión pública se orienta a ese desarrollo de la infraestructura y del equipamiento necesarios. Creo que sería una asociación bastante virtuosa. Han habido ejemplos de ello, no estoy diciendo nada nuevo. Sin embargo, luego se van complicando los procesos, ¿no? Sino con una orientación muy clara, eh, esta distribución de las cargas eh, en beneficio de la población. Creo que sobre eso hay todavía mucho por hacer y tomar de base lo que no se hizo de manera adecuada para no cometer esos mismos errores. Creo que tenemos un campo muy grande de oportunidad de lograr muchos beneficios para esta población. eh, y sí, sin duda tenemos mucho que hacer por delante y pues vamos a hacerlo, ¿no? Continuamos. Para mí estos 5 años, para empezar, se me fueron como agua, fueron años muy complicados, muy difíciles. Y al mismo tiempo les quisiera insistir en esto. Creo que este enfoque que se le dio en particular al subsidio ayuda muchísimo y no solo en cuanto a la atención a la vivienda per se, porque sí, espero no abusar el tiempo, pero lo voy a hacer muy rápido. Venimos de un evento de una unidad habitacional en Iztapalapa que se construyó hace 30 años con un crédito de FONAP. Y resulta que a lo largo de los años, la unidad se deterioró mucho, no hubo incentivos para el pago de crédito con FONAPO, se generó una situación muy complicada en términos del conjunto urbano, se invadieron áreas comunes, eh, gente que ocupó irregularmente las viviendas y hoy, como festejamos, como celebramos este Día Nacional de la Vivienda, fue una donación de FONAPO hacia el gobierno de la ciudad para que el gobierno de la ciudad, en coordinación con la alcaldía de Iztapalapa, puedan regularizar esa vivienda. Entonces, al pensar en este foro, al pensar en todos los retos que vienen, sí, efectivamente, ¿cómo no caemos en esos errores de ya tantos años que en este proceso y los tenemos a la vista, estos distintos componentes, elementos, y estamos obligados todos para pues, lograr atender a la población, de toda la población que no tiene acceso a otros mecanismos? Gracias, Gracias, aquí me quedo. Gracias, Edna. Isaac, ¿tú qué comentarías a todo esto, entendiendo que a la atención al reto habitacional pasa por una participación muy importante, una conducción del gobierno, del Estado, pero tiene que haber un sistema donde participe el sector privado, la sociedad, y cuando hablo del sector privado es una cadena productiva que puede ser enorme. ¿Tú cómo percibes que habría que sumar en este momento voluntades para atender vivienda nueva, por supuesto, pero también vivienda en renta, sí, autoproducción, que es un enfoque que le dio el gobierno? Hay que hacer un sistema que permita que haya soluciones adecuadas para cada segmento de la demanda. ¿Tú cómo lo percibes? Yo creo que tiene que haber una especie de cruzada por la vivienda, o algo donde gobierno, empresas privadas, proveeduría, gobiernos estatales y gobiernos municipales se sumen a, a la promoción de la vivienda nueva o vivienda usada o mejoramiento, pero son diferentes segmentos de población los que están interesados y tenemos que encontrar
lo decía Edna muy propiamente, hay un segmento de gente formal, no informal, que ganan entre 2, 4, 5, hasta 6 salarios, que hoy no están teniendo oportunidad de comprar una vivienda. Es decir, sí, se puede pensar en la vivienda en renta, eh, personalmente, haciendo un primer análisis de la propuesta de la reforma del presidente, por supuesto, con todo respeto, pues ahí hay que hacer corridas, cómo queda parado el Infonavit con el dinero de los trabajadores, qué rentabilidad le da sobre el dinero. Hoy, cuando se coloca una vivienda, tiene aproximadamente entre el 8 y 10% de rendimiento cuando se coloca una vivienda nueva. El resto de los trabajadores que tienen ahí invertido su dinero, y con la renta, como yo he analizado, pues la rentabilidad es bastante baja, entre el 1 y 2% actualmente. Entonces, habría que ver financieramente y jurídicamente cómo se puede hacer eso. Pero más allá de este tema político, yo creo que sí es importante que encontremos en dónde se puede hacer, en qué ciudades, en qué entornos se puede hacer este tipo de vivienda. Y regreso a lo que dije anteriormente. Se tienen que sumar los estados y los municipios, pero pues no nada más con voluntad, sino con participación económica. Es decir, si es para este tipo de vivienda, va pues llamémosle subsidio, descuento, lo que queramos llamarle, sobre las licencias, sobre los impactos, no hacer menos, pero que cueste menos. Y entonces, si vamos sumando a toda la cadena, creo que podríamos llegar a algo más. Entonces, yo sí creo que tenemos que ubicar los cajones. Déjame decirlo de otra manera, la vivienda media y residencial no necesita de incentivos, se mueve solita, está la demanda y bueno, las densidades existen y se mueve solo. Queremos producir vivienda más económica, vamos a llamarle de popular y social, pues tenemos que buscar mecanismos para que eso funcione. No podemos dejarlo a la oferta y demanda nada más, porque ya vimos lo que pasa, simplemente no se produce. Yo, otra vez, desarrollador, que lo he hecho mucho, ahora lo hago en menor proporción, bueno, pues porque no le alcanza a la gente o porque me es difícil construir en esos valores por los costos que ya mencionamos antes. Tierra, permisos, insumos. Entonces sí tenemos que pensar cómo atacar ese segmento y que todos nos sumemos para poderlo echar a andar. Edna, si quieren, a partir de este tramo que nos queda de plática, ¿qué les parece si hacemos interacción para que Edna tenga oportunidad de darnos los puntos de vista con su experiencia, con la visión oficial, ¿no? Edna, ¿tú qué nos comentarías contra esto que comenta Isa? ¿Qué te parece? A diferencia de lo que decía Alejandro, yo estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento. O sea, si reconocemos esta gran diversidad de necesidades, esta gran diversidad de situaciones, y no olvidar también, bueno, también tenemos necesidades en el ámbito rural, pero bueno, en su mayor porcentaje se concentra en las ciudades. ¿Cómo, cómo esto que decía Isaac lo podemos concretar en esta gran cruzada por la vivienda? Creo que a veces eh, pues es evidente, no hemos abierto suficientemente el debate de cómo sí, y si lo lográramos, creo que habría un gran entendimiento, porque, eh, digamos, también ustedes manejan mejor que yo los datos, todo lo que aporta el sector de la construcción, en particular el de la vivienda, a la economía nacional, es fundamental. Entonces, ¿cómo lograr que el gobierno asuma la responsabilidad que le corresponde en términos efectivamente no tanto de dar el recurso a la iniciativa privada, que con todo respeto creo que se hizo durante muchos años de una manera poco adecuada? No voy a tratar el tema, se trata de construir propuestas, pero entonces, ¿cómo si
ubicar con estos instrumentos de planeación, con esta generación de reserva que vaya orientada a este sector. Eso yo sí creo que puede ser responsabilidad del Estado en la medida de dar esta base fundamental donde entonces ya los otros actores que intervienen en el proceso tengan, tengan pues, eh, pues facilidad, estas bases de las que habla Isaac, es decir, ¿por qué se ha dejado de construir vivienda de interés social y popular? Ya lo reseñaron ustedes. Bueno, entonces, ¿cómo abordamos ese tema? Pues sí, buscando esta reserva territorial, buscando que esta reserva cuente con infraestructura, que a nivel local se cuente con todas las facilidades. Yo sí insisto, y ustedes me lo confirman, siempre el tema de tiempo en la gestión es un tema fundamental que si lográramos con toda la base normativa y, y de planeación, yo estoy segura que sí se puede, ¿no? Pero nos falta empujar también en el ámbito local. Y entonces ahí, si trabajamos juntos una propuesta, con el Infonavit, con Fobiste, con la propia Sociedad Hipotecaria Federal y en estos niveles de gobierno, creo que podríamos atender en mucho a este sector que se ha mencionado para vivienda social popular y para los sectores que no tienen acceso a mecanismos de financiamiento. Ese es otro gran tema. Ese reconozco es una gran deuda que tenemos, no generamos eso, no pudimos, fue tal el batallar con este elefante blanco del que habla el presidente, pero ahí yo insisto en que tendríamos que abrir esta posibilidad de que aquellas personas, aquellas familias que no están en el sector formal, es decir, que no son sujetos de crédito, tenemos que encontrar esos mecanismos. Y esto creo también puede incentivar a, a quienes se dedican a este espacio de construcción de vivienda, porque habría un campo de oportunidad muy importante. Y yo creo que ahí también tenemos mucho por hacer y creo que hemos más o menos perfilado la ruta, significaría encontrar este mecanismo de financiamiento para el sector no formal, del que se ha hablado mucho y que yo también estoy convencida de ello. Sí, de hecho hay una propuesta en el Consejo Nacional de Vivienda que planteó a Enrique Margain en uno de los comités precisamente sobre eso, ¿no? Si habláramos de los grandes faltantes, uno es cómo atender con crédito a los que no han sido atendidos, ¿no? Se habla mucho de la fortaleza de Infonavit, nada más que más de la mitad de la población del país está en la actividad económicamente informal y no tiene acceso a todo esto, ¿no? Entonces, habría que construir eso y es un tema de política pública y como tú dices, ojalá y hubiera esa capacidad de hacer esta suma de inteligencias para que sumando las capacidades de análisis, las capacidades técnicas, las capacidades financieras, las capacidades de gobierno, se pueda hacer un frente común, ¿no? Porque de pronto pareciera que hay veces que cada una de las grandes fortalezas que tiene la vivienda, pero cada una pareciera que va por su lado, ¿no? Y a veces hasta remarlo en sentidos contrarios. ¿Cómo hacer para que en lugar de que la suma de las fortalezas no sea un asterisco, ¿no? Donde cada quien vaya para diferente lado, sino lograr que todos vayan sumando hacia el mismo, para que en verdad sea una suma y no sea una suma que de pronto, en el peor de los casos, acaba dando cero, o si no, se acaba minimizando, ¿no? Teniendo la gran fortaleza de un gobierno con una vocación por la vivienda, teniendo una industria de la vivienda sólida, teniendo un sistema financiero muy sólido y con unas condiciones macroeconómicas que han sido pues muy estables, ¿no? Lo cual tendría que ser una gran fortaleza para el sector. Alejandro Vargas, ¿tú qué nos comentas? Mira, definitivamente tenemos que crear, o sea, no le veo otra solución más que una política nacional de vivienda. A ver, nos aterroriza que el gobierno produzca. Pues no, no, también puede producir, para eso estaba Fonapo. El problema es cuando se dice que Infonavit sea el constructor. Ya lo dijo Isaac, o sea,
El Infonavit tiene que cuidar la rentabilidad de los ahorros de los trabajadores. Entonces, ahora, que si va a construir, que sea complementario, que sea además de, o sea, la política va a ser muy difícil que venga de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba, el riesgo que se corre es la anarquía. Es decir, cuando las soluciones en un municipio aislado, en un estado aislado, se empiezan a dar soluciones, no pintan para lo que es el gran problema del sector. Cuando las soluciones vienen de arriba hacia abajo como política nacional de generación de vivienda, yo no diría de producción, de generación de vivienda y de generación de demanda, porque una sin la otra no pueden prosperar, ¿no? O sea, de nada nos va a servir tener las casas si no tenemos la capacidad de crédito de los derechohabientes o no tenemos los subsidios, como se le llame, ¿no? Para que la gente se vea beneficiada. Entonces, sería muy penoso que nos echáramos otro sexenio de esfuerzos aislados, de la industria haciendo lo que puede, donde puede, el gobierno haciendo lo que cree, y todos en esa pérdida de esfuerzos, pues lleguemos a la conclusión de que nos volvimos a equivocar por creer que el gobierno debería de hacer la vivienda nacional, ¿no? O sea, y que desafortunadamente eso fue ya algo que se probó y se comprobó que generó más problemas que soluciones, ¿no? O sea, en el pasado el corporativismo, la especulación de suelo llevaron a que el modelo estatista de producción de vivienda fracasara rotundamente. Entonces, si fuera un además de, yo no le vería problema, ¿eh? Y definitivamente en esto, pues se está minimizando la fuerza que tiene el sector por el lado del segmento bancario. El segmento bancario está ávido de colocar recursos y esos recursos se pueden destinar perfectamente para desarrollos. Los bancos no nos van a prestar para algo que no tenga salida. O lo que ocurre ahorita, que muchos recursos se quedan sobre la mesa porque no encuentran los proyectos suficientes. ¿A dónde sí nos van a prestar? A donde se ve una política pública, ¿no? Donde desde arriba se tejan los 3 niveles de gobierno, se manden las directrices, se manden las órdenes de fomento, y no que cada quien esté inventando en su propia localidad lo que se debe de hacer. Eso va a producir, pues por supuesto, uno que otro fruto bueno, pero la mayoría de frutos malos. Es mi Es un comentario. poco, mi querida. Gracias, Alex. Edna, yo me acuerdo que tú citas mucho una frase del arquitecto Cervantes cuando dices que al hablar de vivienda, si hacemos un equivalente con el sistema de salud, el enfermo son las personas. Cuando hablamos de vivienda, los pacientes son las personas, no la industria, no los gobiernos, no nadie más, las personas, ¿no? Entonces, siguiendo con esta analogía de lo que podría ser el sistema médico, cuando uno está en un quirófano, qué bueno ver un montón de especialistas alrededor sumando voluntades para sacarlo uno adelante, que es, me parece, lo que habría que hacer la tarea de una visión integral de vivienda, ¿no? ¿Cómo podemos tener a los pacientes al centro, a las personas, y alrededor de ellos sumando esfuerzos a los banqueros, a los organismos nacionales de vivienda, a los gobiernos en sus 3 niveles y al sector privado con toda su gama, ¿no? Desarrolladores, proveedores, en fin, todo esto. Tú, de nuevo te doy la palabra para que con estos complementos a lo que acaba de comentar Alejandro, tú, ¿qué más tendrías que comentar? Que en verdad, sin duda, yo les los digo con mucho respeto y cariño, cuando uno anda en territorio y ve lo ve, te enfrentas a, a estos predios, a estas zonas donde la gente, por supuesto, necesita atención, te va cambiando la perspectiva, porque ha habido casos, fíjense que yo he llegado a la conclusión que lo de menos es la vivienda, es decir, está la condición de necesidades, la suma, y dices, pues sí, sin duda, por supuesto, la vivienda es un factor que va a ayudar, pero no es el único, entonces hay que ir sumando otros componentes. Al principio, cuando se decía Ale, está vínculo oferta-demanda. Es cierto, sí, sí,
también con mucho respeto, la necesidad de vivienda está en el centro sur, sureste del país, y donde se construyó mucho fue en el norte. De entrada ahí ya no había una correspondencia entre oferta y demanda. Considerando, no estoy haciendo aquí señalamientos, es decir, si nosotros sabemos que la necesidad de vivienda, en particular por este foro hablamos de vivienda nueva, está en X zonas, ¿qué se requeriría para que entonces la construcción, el desarrollo sea en estas zonas y no donde están, digamos, las condiciones del mercado, no, o sea, donde quieren construir, sino donde se necesita construir? Entonces, respetando totalmente la estructura de Infonavit, decía, a ver, sí, con todo esto, todas estas obras que ha desarrollado el gobierno de México en estos 5 años, que se concentran justamente en la zona sur-sureste, 8 polos de desarrollo en la zona del Istmo. Ahí sin duda hay una necesidad de vivienda nueva. ¿Qué pasa si esta reserva territorial cerca de donde van a estar estos polos de desarrollo, de los más, digamos, fuertes, está el caso de Salina Cruz? Y resulta que efectivamente no hay oferta de vivienda de interés social y popular ahí. ¿Qué pasa si entonces, como gobierno, por eso insisto en esta asociación donde si nosotros tenemos muy clara la ubicación de estas necesidades de vivienda de este sector, ¿qué necesita el gobierno hacer para que sea atractivo a la industria? Es decir, miren, aquí en toda esta franja que va de Coatzacoalcos a Salina Cruz, hay una eh, potencialidad impresionante de todo lo que ya, empresas que ya están llegando al país en estos 8 polos de desarrollo, ¿no? No, no porque el suelo está a 10.000 kilómetros de distancia y tal, y entonces ahí mandamos a los trabajadores. No, sí, por eso sí insisto, si lo hacemos juntos, decir, miren, aquí tenemos todo este potencial. Aquí el, eh, puede el gobierno, sí o no, esa es pregunta abierta, generar esta reserva territorial. ¿Qué requiere entonces el sector para sumarse ahí? Y por supuesto, mucho de esta demanda será de trabajadores con acceso a Infonavit. ¿Cuáles no? O sea, te insistiría, si vamos de la mano, no en una confrontación que ya francamente no nos está dejando mucho más, ¿no? Sino decir, a ver, planemos juntos, no toca, por eso regreso a tu planteamiento, Horacio, no toca decir, para construir 100.000 viviendas o 1 millón de viviendas anuales, eso, la verdad, ustedes lo saben, se hizo en un periodo de manera muy importante y no fue el resultado muy positivo. ¿Por qué? Porque este diálogo, esta planeación, no se ubicó hacia las necesidades de las familias, se ubicó en producir créditos y créditos y créditos, y las personas hoy que tienen vivienda están endeudados, están muchas viviendas ocupadas, ya sé la opinión de ustedes, Alejandro, pero reconozcamos esa realidad. Entonces, digamos, ¿qué falló ahí? El que el objetivo fue la vivienda, fue el crédito y no fue el reconocimiento de la realidad nacional. ¿Dónde están esas necesidades? ¿Cómo si atendemos todo esto que se requiere? A veces cuando me preguntan, ¿cuál sería la vivienda, la superficie mínima de una vivienda para que sea adecuada? Yo sigo sosteniendo que depende para quién es. Si es un adulto mayor, pues nos basta con 20 metros cuadrados, porque no necesitas, ¿no? Pero si es una vivienda, es una familia, perdón, extensa, pues son otros requerimientos. Entonces, hablar de las personas, hablar de las familias, nos cambia totalmente la lógica
de qué se requiere, dónde se requiere y cómo entonces garantizar ese acceso, ese cumplimiento al derecho a la vivienda adecuada de las familias mexicanas. Muy bien, pues estamos prácticamente terminando esta mesa. Hoy vamos a tener 2 mesas y decía Edna que esta mesa está muy enfocada a la vivienda nueva. Pues ojalá que no, ojalá que pronto veamos espacios donde hablemos de una visión integral, porque a fin de cuentas como sociedad se requieren todos los modelos de ocupación, todos los sistemas de uso de suelo, toda la innovación que se pueda poner para atender este tema, que tiene que ver con la gente, pero tiene que ver no solamente con quien se está beneficiando con una solución de vivienda, sino con quienes vivimos en un entorno urbano, en una comunidad que interactúa con esas soluciones habitacionales que se están dando, ¿no? Hay muchos temas, vaya, hablar de vivienda tiene que ver desde con titulación, regularización de la tenencia, tiene que ver con autoproducción, tiene que ver con modelos de ocupación, ¿no? O sea, tiene que ver con muchas cosas. Por supuesto, con vivienda nueva, porque es como que el gran armador, el gran mecano de dónde hacen falta acá, pero lo ideal es que lleguemos al punto donde se hagan las casas donde se necesitan, para quién se necesitan y cómo se necesitan, y que haya condiciones para eso. Hoy de pronto quisiéramos que en el centro de las ciudades, la Ciudad de México, por ejemplo, hubiera vivienda para los grupos de en este país, descubriendo que había mexicanos que hacían 5 horas diarias en transporte público, un descubrimiento inusitado del país, ¿no? Es una realidad. Entonces, ojalá que la industria reaccione en sintonía con el gobierno, en sintonía con la sociedad, para que logremos que las viviendas se hagan donde se necesitan y no donde se pueda, y que se hagan las que se necesitan. Porque de nada sirve un sistema donde haya una vertiente que jale muy bien si las demás, como parte de un sistema, no se mueven al mismo tiempo. Es un sistema de relojería donde todos los engranes funcionan, ¿no? Así como decía Edna, que en momentos donde se hizo mucha vivienda no se atendieron otros nichos, el sistema era imperfecto. De pronto, cuando no se hacen las viviendas nuevas necesarias, el sistema también es imperfecto, ¿no? Entonces, hay que ver cómo se hace una modulación adecuada para que el sistema le dé respuestas a todos en condiciones sustentables y sostenibles en lo ambiental y en lo urbano también, que es importante, y en lo económico, por supuesto, que necesitamos que esto tenga una forma de que tenga una continuidad. No se puede pensar en un sistema que sea perder, perder, porque entonces pues, se van a hacer un número finito de viviendas, y aquí lo ideal es hacer un sistema que perdure, porque empezábamos diciendo que esta necesidad de vivienda, no importa la fecha, podemos empezar hablando del rezago que hay, porque siempre lo va a haber rezago nuevo, va a haber rezago acumulado. De pronto en este país no hablamos de la obsolescencia de las casas, y habría que hacerlo, porque pareciera que las casas son eternas, ¿no? Y decimos, es que el parque habitacional es de 36 millones de casas, sin importar que haya un número importante que ya te están obsoletas, y que algunas que incluso tendrían que pensar en ser rehabilitadas o incluso demolidas, ¿no? Habría que entender esa realidad, y eso le pone nuevos ingredientes al tema. Entonces, los invitaría, para cerrar esta mesa, a dar un comentario muy cortito, 1 minuto, 2 minutos, para que sobre eso se sea una conclusión de cada quien. Si quieren, lo hacemos en este orden, hasta para que vayan calentando motores y escribiendo acá lo que... por Alex, que es bueno para Isaac y Edna, ¿les parece? Alex, venga. Política Nacional de Vivienda, integral, todos juntos. Yo creo que no puede hacerse esto de manera aislada. Es mi conclusión. La suma de esfuerzos apenas nos dará para dar parte de la solución. El no hacerlo va a significar seguir aplazando el problema. Como bien dice Edna, también necesitamos regionalizar las soluciones. En eso coincido totalmente contigo, Edna. La verdad, a ti que te ha tocado pisar el territorio nacional, son muy distintas y muy particulares las necesidades de cada parte de nuestro país. Es mi comentario. Muy bien. Isaac, meta adelante, por favor. Yo coincido con Alex y con Edna. A ver, tenemos que hablar, tenemos que trabajar en conjunto. Se tiene que oír, ver lo que se hizo bien, pero también ver lo que se hizo mal. Ahora sí que no coincido al 100% con que el modelo ese de mucha vivienda no fue bueno. Vuelvo a repetir, a lo mejor el 5 o no llega ni al 10% fueron malos, pero el 90% más de millones de casas se entregaron y son patrimonio actual de trabajadores. El tema ese, por ejemplo, de todo el istmo,
suena interesantísimo. El chiste es que haya la reserva, haya el agua, haya la luz, pero haya la salida, que esos trabajadores tengan capacidad de comprar una casa al costo, por lo menos con una pequeña utilidad, para poderla comprar, porque si está todo servido, pero esos trabajadores son formales, pero tienen precariedad, pues hay que buscar un mecanismo en conjunto para que sí puedan acceder a ello. Y otra vez, hay que juntarnos para hacer esa política, pero hay que quitarnos, lo digo desde mi trinchera y desde la trinchera del gobierno y de todos, esas a veces telarañas que tenemos de satanizar la palabra subsidio o la palabra, todo lo que tenga que ver, para mí, para todos, para analizar al libro abierto, cómo sí podríamos hacer las cosas, y coincido en que es regional y no es una gran política, sino hay circunstancias diferentes y por eso tienen que entrar los estados y los municipios a esta ecuación. A lo mejor suena a sueño guajiro, pero creo que hay que ponernos a trabajar porque si no, nos las va a cobrar el destino más pronto que tarde. Entonces hay que hacerlo. De acuerdo, esto no podemos seguir pateando el bote porque ya lo estamos viendo con los jóvenes, ya lo estamos viendo con las comunidades, ya se ve en la calle, ¿no? Querida Edna, te toca cerrar esta mesa. Querido Urbano, ahora es Urbano, perdón, siempre agradecerte estos espacios de discusión, una posición crítica, objetiva, sólida que nos permite avanzar. Siempre, siempre conocer tu trabajo. El poder debatir de esta manera con Alejandro, con Isaac, la verdad se vuelve bien interesante. Ahorita que decías, Isaac, ya dejemos de satanizar, también dejemos de satanizar las acciones de gobierno. O sea, Oh, pongamos en la mesa qué tenemos, hacia dónde vamos. Yo os respeto mucho, ustedes saben, he trabajado con algunos de ustedes como perito en desarrollo urbano y eso me da claridad de que tampoco podemos ir todos los privados. O sea, no, no es cierto. Me consta que hay muchos, la mayoría, gente responsable, comprometida. Entonces, vamos trabajando una propuesta. Creo que tenemos sí, todas las posibilidades, reconociendo todo este territorio, todas estas necesidades. Hay alternativas. Nos faltó tiempo, les puedo decir así, nos faltó tiempo para consolidar una propuesta, pero están los elementos puestos. Y cuando hay la disposición de dialogar y de construir una propuesta, creo que no nos para nadie. Y ese es el gran reto, de poder hacerlo en beneficio. Siempre, si ponemos justamente al centro a las personas, vamos para adelante. Hay las condiciones y yo dispuesta a ir arrastrando el lápiz, porque hay mucho, mucho que ya han hecho ustedes, mucho que podemos también elaborar y que sumando los esfuerzos de todos, nos faltan muchos actores, ¿no? En esta mesa es un tema tanta gama de actores, de situaciones. Por supuesto, hay que hacerlo integral, como ya decían Alejandro, Isaac, y eso es lo más valioso. Gracias. pues muy bien, muy bien. Muchas gracias, querida Edna Vega, subsecretaria de Sedatu. Gracias por siempre estar dispuesta a estas pláticas, que a fin de cuentas hay que enriquecer este debate, hay que enriquecer el diálogo y hay que hacer diálogo para que las partes escuchen y puedan sumar voluntades. Alejandro Vargas, director general de Spavit y miembro destacado de Canadevi, muchísimas gracias como siempre, querido Alex. Gracias. Isaac Meta, director general de Hogares Unión, también destacado socio de Canadevi, muchísimas gracias como siempre, mi querido Isaac, por tu tiempo. Gracias. Gracias, Horacio. Gracias a Muy todos. bien, a ustedes gracias y no se desconecten. Tenemos una pausa de un par de minutos y tenemos una segunda mesa para seguir debatiendo con esto que decía Edna, que no sea nada más una plática de uno de los temas, ojalá que de pronto empecemos a hablar y veamos en un buen día le pongamos a Isaac el tema de que, a ver, te toca hablar de autoproducción.
Edna, a ti te toca hablar de vivienda media y residencial. Alex, a ti te toca hablar, no sé, de co-living o de vivienda en renta. Porque a fin de cuentas, si salimos ahorita cualquiera de nosotros a la calle, nos vamos a encontrar con diferentes necesidades de la gente. Y eso es lo que todos tenemos que entendernos, ¿no? O sea, cada quien en su ladrillo, bailando en su ladrillo, pero en un salonzote de baile. Entonces hay que entrarle a todo porque si no nos pisan. Pues muchas gracias, Edna, Alex, Isaac, y seguimos por acá en un momento. Saludos a Gracias. todos. Saludos. Pues listo. Día Nacional de la Vivienda no es para festejar, es para conmemorar y para trabajar en favor de que la gente tenga mejores soluciones para el reto habitacional, que es muy complejo. Tenemos una segunda mesa en este foro que organizamos con la intención de que se toquen los diferentes temas con participantes de diferentes regiones, de diferentes ámbitos de especialidad. Y bueno, vamos empezando con la segunda mesa, donde nos acompaña la notario Teresa Peña, que es titular de la vocalía de vivienda del Colegio Nacional del Notariado Mexicano y una querida amiga con muchos años de experiencia en el sector vivienda. Tere, querida, ¿cómo estás? Buenas tardes, días. Muy bien, Horacio, muchas gracias. Encantada de estar en este día aquí contigo en tu programa. Muy bien, nos acompaña también Carlos Viñas, que es titular del Instituto Estatal de Vivienda del Estado de Yucatán y preside el Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda, CONOREVI. Querido Carlos, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, mucho gusto compartir con ustedes un momento muy agradable y sobre todo celebrar el Día de la Vivienda. Muchas felicidades a todos los que estamos involucrados en este gran y maravilloso tema que es la vivienda. Muchas gracias por la invitación, Gracias. Horacio. No, hombre, al contrario, gracias a ti por aceptar y por el tiempo. Sergio Leal, presidente de Vinte, una de las vivienderas más interesantes que tenemos en el país, una gran empresa mexicana, y ahora hablaremos de un poco desde la perspectiva de Vinte, qué significa este Día Nacional de la Vivienda y qué tendríamos que estar haciendo. Checo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y pues a festejar. A festejar y a trabajar. Querido Enrique Weiner, nos acompaña también, que es director general del Grupo Sadasi, también una viviendera muy importante que opera en varios lugares del país. Querido Enrique, ¿cómo te va? Muy bien, gracias, mi querido Horacio. Aquí con el gusto de estar una vez más contigo, con Tere, con Carlos, con Checo, con puros amigos. Con puros amigos, y ahora un tema importante, si quieres me quedo contigo, Enrique, ya que hiciste el favor de cerrar esta presentación. Día Nacional de la Vivienda, un rezago importante. En la primera mesa se hablaba de la importancia de sumar voluntades, porque si no, les hacía yo la figurita de que es como si estuviéramos en un asterisco donde al centro tenemos un objetivo, pero a la hora de sumar, cada quien suma para lugares diferentes. Y llegado el punto, a lo mejor dices, ¿cuántos vectores hay en un asterisco? Pues cero. O sea, hay un montón de vectores, pero todos van para diferentes lugares y la suma acaba siendo cero. ¿Cómo lograr que esa suma sea una verdadera suma que aporte valor cuando tenemos un reto tan importante de pobreza? Decíamos que hay más del 50% de la población. Se hablaba mucho de la reforma que presentó el presidente, con una reforma que va sobre todo para modificar, pretende modificar la operación del Infonavit, pero el Infonavit, por muy grande que sea, atiende a menos de la mitad de la población económicamente activa. O sea, no es suficiente. O sea, ¿qué me dirías, Enrique, de una visión integral de vivienda? No, mira, yo creo que tenemos dos o tres cosas que son muy claras. Número uno, más del 50% de nuestra economía está en el sector informal. Creo que de acuerdo a la última encuesta que hubo del ENOE, es el 56%. Quiere decir que toda esa gente difícilmente tiene un acceso a la vivienda, la gente que trabaja, que está en el sector informal. Y es una parte muy importante de la población del país. ¿Qué otra parte tenemos? Bueno, no hemos logrado encontrar la ecuación para darle casa o acceso a una vivienda
a la gente de menos de 2 salarios mínimos, que últimamente ha sido mucho más complicado. Y el otro tema que tenemos que tener alineado, que se llama infraestructura. Infraestructura, electricidad, temas de Semarnat, temas de interorganismos. Yo creo que con esos tres temas tenemos para rato. En el primero, ¿qué es lo que yo he comentado algunas veces? Siempre lo vemos de largo plazo y nunca le entramos al primero pensando que hacer una incubadora de gente con capacidad de compra pues, toma tiempo. Pero si hubiéramos empezado hace muchos años que se nos hizo que era de largo plazo, ya hubiéramos tenido una cantidad muy importante de gente por ahí. Hemos hablado muchas veces de hacer un símil de lo que es el Infonavit para efecto de la gente no afiliada. ¿Qué es lo que tendríamos? Un organismo, llámese, como le queramos llamar, o Banco del Bienestar, donde la gente pueda ahorrar, donde después de un ahorro, no siendo empleados de nadie, sino estando en el sector informal, puedan tener ya una experiencia de cuánto tienen capacidad de depositar mes con mes, le vas fijando un equivalente de lo que pudiera ser su mensualidad para un posible crédito, se van haciendo de un historial y a lo mejor con un capital semilla que ponga banca de desarrollo o gobierno federal, pues entonces ya tienes las posibilidades de tener ahí un organismo que se encargue realmente de dar de crédito a la gente. Y estoy hablando de crédito, no estoy hablando de vivienda. ¿Por qué? Porque para mí es importantísimo que la gente tenga la libertad de elegir a dónde irse a vivir. Y muchas veces decimos, oye, es que no hay vivienda de menos de 500,000 pesos. Oye, pues a lo mejor nueva, en donde la queremos tener, no, pero vivienda usada sí hay, y vivienda en algunos lugares sí se pueden hacer, nosotros lo estamos haciendo. Entonces, me quedo con el primer tema de no afiliados. Otro, lograr llegar a un nivel más abajo y poderle dar vivienda a la gente de menos de 2 salarios mínimos o acceso a la vivienda a la gente de menos de 2 salarios mínimos. Bueno, tenemos opciones que alguna vez hemos analizado, como renta con opción a compra, que es una de las opciones. Otra de las opciones, todavía a lo mejor lograr un afine un poquito más delicado o más sensible entre lo que es la tasa de organismos como Infonavit y Fobiste, donde por poquito que le subas una cosa mínima en tasa de interés a los créditos altos, a lo mejor te alcanza para bajarle, te invento, por cada crédito alto que le subas un poquito, a lo mejor te alcanza para 3 o 4 créditos de bajo valor, poderles bajar una tasa y manejarte todavía en unas tasas más bajas, haciendo que de todos modos el retorno que tengan los derechohabientes del Infonavit por una tasa de interés de beneficio para ellos no se alteren del global. Yo creo que hay varias cosas por seguir analizando por ahí. Está el tema que alguna vez se vio, que el saldo de su subcuenta pueda ser utilizado como garantía de pago de renta, hablando de lo que hoy existe sin necesidad de una reforma. Y hace unos, que será 8 o 10 años ya se estaba trabajando de esto, incluso Derex estaba haciendo una prueba piloto de eso. Que podríamos retomarlo. Estaremos por ahí. Y la otra, yéndome al tercero de los puntos que dije, no podemos hablar de vivienda si no hablamos de agua y si no hablamos de infraestructura, si no hablamos de electricidad. Podemos tener el terreno mejor ubicado, pero si las restricciones en materia de agua o resulta que electricidad no hay forma
de que esté dentro de los planes de CFE llegar a esa zona, no va a haber por dónde. Y la cuarta que no mencionaba, a ver, la cuarta, me voy al tema de desregular y desgravar. Ahí hay unos costos ocultos muy importantes en la regulación. Cada día que tarde un trámite de más es un costo financiero que una TIE del 11.4 más menos, más más el monto adicional que cargan los bancos por el dinero, se convierte en una tasa de 14, 15%. Es altísimo cada día de retraso en trámites. Tendríamos que tener una agilización tremenda desde los registros públicos de la propiedad, pagos a los municipios por traslados de dominio, por licencia y demás. Todo en línea. Le quitas discrecionalidad y automáticamente reduces tiempo. Y la otra, desgravar. En desgravar, ¿a qué me refiero? Nosotros tenemos lo que es impuestos y lo que es derechos. Los impuestos, obviamente, todos participamos de ellos, hay leyes y hay reglas muy claras, pero los derechos, para mí, es el costo de la contraprestación por un servicio recibido. Entonces, todo lo que paga la vivienda en algunos lugares es recaudatorio, no es nada más el costo de la contraprestación. En el momento que logremos afinar eso o hacerlo por lo menos para la vivienda de menos valor, vamos a lograr todavía reducirle más los precios para poder llegar a más gente. Y no ha sido un capricho decir que está difícil hacer vivienda de menos valor. Si nos ponemos a ver lo que ha subido el acero, lo que ha subido el cemento, lo que ha subido el costo de la tierra, plástico y muchos insumos para vivienda, es dificilísimo poder estar en los segmentos bajos. Pero nosotros en lo personal como empresa seguimos participando por ahí y nuestra intención es en todo lugar donde podamos hacer eso, seguirlo haciendo. Muy bien, querido Enrique. Ahora, estoy dejando a Tere Peña, que como buena notaria la veo, tome notas. Precisamente le estoy pidiendo de favor que nos haga una forma de cierre, de que ella en cada sesión sea la última en hablar para que pueda retomar un poquito de esto y ayudarnos a puntualizar. Que Tere, además de ser notaria y de presidir el comité, la vocalía de vivienda del Consejo Nacional del Notariado, es miembro del Consejo Nacional de Vivienda y bueno, su experiencia nos ayuda mucho. Carlos Viñas, a ver. Hemos hablado en la primera mesa que hablábamos con la subsecretaria Edna Vega, hablábamos de todo este tema. Ahora Enrique sigue puntualizando todo esto que tiene que ver con el momento que vive la posibilidad de atender el rezago habitacional, pero obviamente cuando llegamos a los ámbitos locales, la visión se complica, ¿no? Por ejemplo, hemos visto de que los organismos estatales de vivienda, pues, no han pasado su mejor momento estos tiempos, ¿no? ¿Cómo percibes que tendría que ser el papel de un organismo estatal de vivienda? ¿Qué le falta para poderlo cumplir? Muchas gracias. No, mira, para empezar, el tema con el que iniciaste, la suma de voluntades. Yo en este paso que llevo del gobierno, primera vez que soy funcionario, lo he hecho muchas veces, la verdad me ha quedado de ver la suma de las voluntades. Yo creo que tiene que haber mucho más exigencia. He insistido mucho en la Cámara, en el Consejo Nacional de Vivienda, incluso en la Cámara de Diputados con la diputada Lila Aguilar, que es la presidenta de la Comisión de Vivienda, que debería haber ya en el presupuesto ya establecido porcentajes para determinar en las participaciones del gasto que debe hacer el gobierno federal, estatal y municipal. Y no solo en el tema de materia de vivienda, porque bien dijo Enrique, el tema de vivienda es sumamente importante para todos los que estamos aquí, pero el tema de infraestructura, que bien mencionó como el punto número 3, yo englobaría más con un tema de planeación. Se requiere planeación, se requiere un tema de planeación urbana, en la cual estamos creciendo las ciudades de una manera desintegrada y por eso llegas a un lugar donde no hay agua, no hay luz, no hay infraestructura, como bien dijo Enrique. Pero fundamentalmente antes de la planeación hay un cuarto punto que mencionó Enrique, que es desregular y desgravar. Me voy yo más en el enfoque de actualizar el marco jurídico de la vivienda y del urbanismo en nuestro país. Yo creo que es fundamental que vayamos todos sintonizados hacia una política muy clara legalmente
para poder llegar a esa regularización. Y sobre todo subimos todos una plataforma nacional donde estén todos integrados el tren de vivienda, no solamente en la parte que maneja Infonavit de los créditos, sino en toda esa nube tan grande que tenemos de tramitología, ¿no? Yo creo que es fundamental que esa tramitología quede muy transparentada, que sepamos todos muy claramente las reglas del juego, porque pareciera que cada estado tiene sus reglas y cada municipio tiene sus reglas, y si nos vamos yendo más abajo, pues más complicado todavía se pone, ¿no? Entonces, retomando el tema de los porcentajes de dinero y enfocándonos a los 2 salarios, bien decías, nos las hemos pasado muy complicado. Al principio de la administración del gobierno federal, con la doctora Aina encabezando el CONAVI, pues sí tuvimos un gran trabajo donde el presupuesto que tuvo CONAVI se pudo distribuir en todo el país. A partir del siguiente año, para el 2020, se enfocó ese presupuesto de CONAVI directamente a lo que es el programa de mejoramiento urbano, que es el de MELATE, y eso va dirigido a las viviendas que se están asentando en ese mejoramiento urbano. Lo que bien ha mencionado el secretario, pues están enfocados ya en hacer las 1,000 acciones de gobierno y llevan 30,000 millones de pesos invertidos en estos programas, pero muy claramente dice que están atendiendo a 153 municipios dentro de 27 estados. O sea, no han logrado atender todavía todos los estados y definitivamente por los municipios quedan muy lejos, ¿no? Si tenemos que en el país tenemos aproximadamente 2,400 municipios, pues definitivamente están atendiendo un 7%, dejándonos a los estados atender el 93% restante de los municipios. Y es un gran reto. Por eso hablo otra vez de las voluntades. La suma de voluntades, hoy habrá un gobernante del nivel que tú quieras que quiera impulsar la vivienda, pero mañana no. Habrá un doctor, habrá un veterinario enfocando otros rubros. Por eso insisto que el tema de vivienda, planeación urbana y actualización del marco jurídico en ese entorno tiene que estar etiquetado donde venga la inversión para poder hacer infraestructura, adquisición de reserva territorial, para poder tener una mejor planeación del crecimiento de las ciudades. No sé cómo lo ves de esa manera, pero tenemos hoy un gran reto en los estados para poder atender todo lo que acabamos de mencionar, más todo lo que dijo Enrique de una manera muy puntual. Sumar vectores, sumar vectores. Sergio Leal, todo esto tiene que ver también con la capacidad que tenga el sector de estar innovando, de estar actualizando la forma en que se hacen las cosas. Entonces, de pronto, Vinte, hablaba yo de la capacidad de innovación de Vinte, porque es un hecho. El sector, no podemos estar haciendo las casas como las hacíamos hace 30 años. Yo supongo que los procedimientos han cambiado, los paradigmas han cambiado. Los financieros de las vivienderas públicas me decían que hoy llegan a la bolsa de valores o con los analistas y llegan en una mano el reporte financiero y en la otra mano el reporte de impacto social y ambiental. Innovación, Sergio. ¿Cuáles son los canales de innovación de lo que sí se ha avanzado y qué queda por hacer para que esta vivienda tenga también ese ingrediente de innovación para que no solamente estemos hablando de reactivar viviendas, sino que esa reactivación incluya mejor forma de entender y hacer la vivienda y la ciudad? Mira, la verdad de las cosas que hablando de innovación es un tema súper interesante porque se ha trabajado mucho en el sector, desde la hipoteca verde, la hipoteca digital, la hipoteca con servicios, y hemos venido avanzando. Nos hemos venido dando cuenta que la innovación tiene que pagarla no el cliente, la tiene que pagar algún proveedor que le interese. Porque si no, pues entonces la casa termina subiendo de valor y lo que termina pasando es que no te sales de los mercados que tienes que tener. Entonces te pongo un ejemplo muy claro. Siempre lo he dicho que Europa ven a México hacia arriba, Estados Unidos lo ve un poquito hacia arriba y México nos ven hacia abajo. Estoy hablando del sector. Y cuando hablo del sector es que si tú llegas con un Afore en la parte de sustentabilidad y le dices que estás haciendo unas viviendas verdes certificadas con EDGE, bla, 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 y algún diseño sustentable, y pues, prácticamente los diseños que usamos en la Canadev y todos los desarrolladores de vivienda, pues estamos muy homologados, ¿no? Entonces, lo que te termina diciendo un banco es que de Tijuana a Chile, en América Latina, pues no es tan importante la parte sustentable. En Vinte nos hemos dado cuenta desde el 2015
Europa va muy adelantado, muy adelantado. Por ejemplo, Europa te da créditos 150 puntos base más económicos con que tengas una certificación que esté homologada a nivel mundial. Vinci acaba de sacar 1.500 millones de pesos en un bono sustentable donde prácticamente tuvimos dos clientes, el BID y el Banco Europeo. Entonces, con 150 puntos base más barato. Y eso se transfiere a un beneficio para el cliente. Al principio lo hacíamos por un tema de buscar la verdad y luego lo hacíamos por un tema donde tú dices, oye, pues voy a salvar el planeta y luego dices, oye, pues voy a echar mi granito de arena, pero hoy en día te puedo decir que la parte verde está ya muy madura en la parte europea y en Estados Unidos. Hay calificadoras como Fitch, como Morgan Stanley, como Moody's, que te califican la parte de sustentabilidad. Sustainability, que es una de ellas, y a nivel mundial está reconocida. Hay más de 40,000 empresas ligadas al sistema de ESG y que están calificadas. Y eso te da un lugar y te dice, oye, pues estás en lugar 14, estás en lugar 16, estás en lugar 17. Y la pregunta obligada es, oye, pues qué padre que ya bajas dinero con una economía muchísimo más barata, una tasa más barata, pero luego, ¿cuál es el resultado? Bueno, te voy a decir el resultado del año pasado solamente en 20. O sea, en 20 estás hablando que el año pasado más o menos certificamos 4,000 viviendas más o menos, y esas 4,000 viviendas representan 350 albercas olímpicas en ahorro de agua. 350 albercas olímpicas en ahorro de agua. Te voy a decir en la parte energética. En la parte energética, solamente el año pasado, haz de cuenta que tienes un carro eléctrico, un Tesla, y que le das 7 vueltas a la Tierra sin recargarlo. De ese nivel es el nivel de ahorro de las 4,000 viviendas. Y uno más cañón, que no le entendemos nadie, y comúnmente se nos pierde, que es el CO2. Y la pregunta es, ¿cómo mides el CO2? Y entonces me pasaron un dato, y le voy a hacer un comercial al ChatGPT, donde le pregunto, oye, ¿cuánto representan 3,700 toneladas de dióxido de carbono? Ah, bueno, pues representan 60 hectáreas de árboles con un diámetro de árbol a árbol de 3 metros. O sea, prácticamente el 20% de Chapultepec. Eso fue lo que sembramos el año pasado. Entonces, resulta que sí se ahorra, resulta que sí generas oxígeno y resulta que sí ahorras energía. Pero aparte, te dan un crédito más económico. Pero aparte el cliente recibe esos beneficios. Entonces, hoy en día ya es muy medible el qué y para qué. Ya hoy la certificación Edge, que es la más famosa que está ahorita, y que hay muchas, pero la que más te valoran en el mundo, pues es esa. Y esa parte de innovación es súper difícil empezar porque no tienes un qué y para qué. Pero hoy, pues el sector vivienda en México se va a empezar a transformar a la parte sustentable porque ya existe un ahorro para el cliente y ya existe alguien que lo esté pagando. Entonces yo creo que todas las innovaciones, pues la pregunta que nos tenemos que hacer es el qué y para qué. Y te puedo decir que en la parte de sustentabilidad se ha avanzado mucho tanto en el sector como en México, no como quisiéramos en las instituciones financieras. En las instituciones financieras lo que tú quisieras es que te valorara esa parte como la están valorando en Europa y en Estados Unidos. Pero bueno, tarde o temprano llegará, porque tarde o temprano les estarán pidiendo que sus portafolios estén ligados a la parte verde, ¿no? Más o menos. Sí,
Sí, por supuesto, el futuro va para allá y el que no lo vea, digo, aquí lo malo es cuando vemos situaciones como la de Carlos, ¿no? Carlos Viñas, por ejemplo, los institutos estatales de vivienda pareciera que están más preocupados por ver cómo pueden hacer lo que se pueda y lo malo, lo triste, es que la innovación la tienes que dejar a un lado. A mí me preocupaba mucho y lo escribía en algunos espacios de que con esta crisis económica, con esta inflación, a la hora de que un proyecto inmobiliario se pone a recortar grasita para intentar mantenerse en precios, el gran riesgo de que esa recortar grasita implique cortar temas importantes como todo lo que tiene que ver con esta innovación, ¿no? Lo que decía Sergio, hay que encontrar el canal para ver quién puede cubrir estos costos, porque si se le repercute al precio, va a acabar por no hacerse, porque o saca el precio del mercado o llega un momento en donde los encargados de hacerlo no van a poder seguir el paso. Pero bueno, después de esta primera ronda, le pediría a Tere, que además es importante porque mucho de esto, a veces cada quien desde su visión, por esto es importante esta interdisciplina, nos puede hablar, Tere, de la parte legal, que también hay un tema importante de titulación, hay un tema importante cuando todo el mundo habla del suelo, tiene que ver con normativa, pero también tiene que ver con ajustes normativos. Entonces, Tere Peña, de todo esto que has escuchado, ¿tú cómo lo traduces en un ámbito legal, en un ámbito de la oportunidad que hay y los trabajos que habría que hacer? Hola, pues saludos a todos también. Aprovecho para saludarlos y muchas gracias, don Enrique. También un abrazo desde aquí, y es un gusto coincidir con expertos como ustedes. Carlos, con Horacio, por supuesto, que es nuestro teacher, les decimos de la vivienda también, un gran urbanista. Este, a Vintec, a Checo Leal, también gran amigo. Pues yo muy honrada de estar participando con Lupita Díaz, nuestra presidenta, y hemos participado, como lo decía Horacio, en el Consejo Nacional de Vivienda, los notarios, pues ahora un poquito más activos a partir de que hay una representación específica en materia de vivienda, dándonos cuenta que los notarios no solamente elaboramos las escrituras, sino que también somos asesores legales. Ya en esto, pues a mí me había tocado participar en lo particular y he estado ligada al sector. Pero primero quiero analizar en este día varios temas que hacen muy complejo nuestro sistema legal en México y que esto lo hemos analizado en otros aspectos, como bien lo mencionaba don Enrique, que es el registro público. En nuestro país tenemos un sistema legal complejo. ¿Por qué? Porque somos una república, hay un marco jurídico que le da independencia a los estados, como bien señalaba Carlos, pero tenemos aproximadamente, según datos que acabo yo de localizar, 2.475 municipios. Tenemos también, tratándose de suelo, como lo hemos revisado con Horacio, pues no toda la propiedad es propiedad privada, o sea, tenemos varios tipos de propiedad, la propiedad social y la propiedad privada. Y la propiedad privada son los ejidos y comunidades, y aquí, pues de acuerdo a las páginas del gobierno, más del 51% del territorio pertenecen a este tipo de propiedad. ¿Y qué significa? Pues que en esos regímenes agrarios tenemos una complejidad legal a la que le sumamos el que los municipios son los que nos dan permisos de construcción, el que los estados son los que rigen el orden urbano. Y en toda esa entramada, nosotros los notarios también batallamos, y yo coincido totalmente con don Enrique, en la de regular y desgravar, porque anteriormente, digo, a lo mejor mi experiencia es un poco limitada, pero voy a cumplir 20 años como notario, y cuando yo inicié sí había una tarifa especial para ciertas operaciones de lo que le llamaban vivienda de interés popular, pero ahora creo que ya se perdió esa rayita y prácticamente todos los derechos de registro están igual, al menos en las zonas aledañas que a mí me corresponden. Si a eso le sumamos lo que ustedes vienen señalando y que en la mesa anterior también se escuchó, que es los costos de las construcciones más los costos de la regularización o de la formalización, que ya no están en esa división, pues realmente, como alguien decía también ahí, creo que fue Isaac, el nivel residencial se ha manejado solo y pues no necesita ese apoyo, pero en los sectores o en los segmentos bajos se ha ido desapareciendo, en el que los costos aumentan, pero también los costos de la formalización ya son iguales al residencial prácticamente, y pues sí hay cierta injusticia en eso.
Y me da mucho gusto también que estuvo Edna y que dijo, ni vamos a satanizar a los desarrolladores, ni vamos a satanizar a las políticas. Al menos nuestra perspectiva, y coincide aquí la presidenta Lupita, y por eso hemos participado activamente, también ya tenemos un convenio con los organismos de vivienda, pues nosotros cómo podemos ayudar es participando, el que haya o que haya propuestas legales para innovar, porque vemos que hay una gran oportunidad en materia agraria de suelo, que ya no hay suelo, a un costo, que quizás es una oportunidad en México para hacer propuestas de solución. Y ahí a lo mejor poner una reflexión de un profesor que nos decía en la universidad, en unas clases que yo tomé, de clases en el MDI, del desarrollo inmobiliario, y eso nos decía, hay que venderle a la gente soluciones, o sea, que ustedes como desarrolladores les demos soluciones y que también nosotros en las mesas de trabajo al gobierno les demos ideas que puedan generar esas soluciones. Quizás el esquema de la vivienda en propiedad, y no sé si me atrevo a decir eso, pues si está muy caro, puede haber otros esquemas que no sean en propiedad. No estoy diciendo que solamente existe la renta, pero puede haber otros esquemas que sí sean accesibles, pero que le demos a estas nuevas generaciones soluciones para una vivienda, independientemente de que también tiene toda la razón Sergio, en que debemos estar con la sustentabilidad, porque ya no podemos darnos el lujo de acabarnos el planeta, porque todo eso se nos viene de regreso, ¿no? Es muy difícil ese equilibrio porque pues todo esto se nos ha ido complicando en nuestro país, pero ¿por qué no empezar a propuestas de solución innovadoras en la que pudiéramos venderle a las personas un derecho de propiedad, eh, digamos, por cierto tiempo, porque eso es quizás para lo que le alcanza, ¿no? A las personas. Y también una solución a los gobiernos, porque si el gobierno en algún momento está viendo que hay un rezago, quizás también necesitamos nosotros darles propuestas para que estas políticas permeen a ese nivel. Yo creo que todos los privados que trabajamos en temas de vivienda podemos ayudar, podemos apoyar y participar para que, para que este país pueda tener vivienda que es la que más asequible, que es la que nos falta, y que esta desregulación se pueda dar desde los organismos o desde el gobierno con esa voluntad, porque efectivamente, y eso lo hemos dicho en el colegio, mientras no haya programas del gobierno que nos apoyen para que este tipo de vivienda camine en una tarifa más económica para tener su certeza jurídica, pues las personas, además de que no tienen un medio legal, prefieren construir al lado de su mamá y van a tener una irregularidad con un cuarto porque eso es para lo que les alcanza. Entonces, qué mejor que existe esa voluntad. Ojalá que la logremos, ojalá hemos visto un liderazgo con Horacio que en esta coyuntura que se está dando política, se pueda escuchar a todos los privados que estamos en vivienda para que avance quien tenga que avanzar, sin que sea un tema de naturaleza política, sino que es una necesidad real que la va a tener que aplicar, pues quien quede, ¿no, Horacio? Entonces, pues simplemente esa es la reflexión. Nosotros estamos en la mayor disposición de sentarnos en esas mesas para innovar, para poder dar soluciones y tratar de convencer a quienes sí tienen que dar esa voluntad de que sí tiene que haber un cambio, de que sí tiene que haber de que sí tienen que ser escuchadas esas voces, porque pues justamente, ¿no? Son las personas que han estado en este medio todo el tiempo. Pues nada más que agradecerte, coincidir con todos los que estamos aquí sentados y ojalá que esto mejore para bien de todos los mexicanos. Pues sí, creo que la labor de esto y la labor de este Día Nacional de la Vivienda es aprovecharlo como un espacio de reflexión para entender cómo sumar estas fortalezas, que es lo que decía Carlos, lo que dices tú, ¿no? Cómo lograr aprovechar de que el Colegio Nacional del Notariado Mexicano, suena muy, muy árido,
pronto pensamos que está formado por especialistas de muy alto nivel que están distribuidos estratégicamente en cada localidad del país, pueden ser voceros que ayuden, por ejemplo, a los institutos estatales de vivienda a formalizar cosas que ayuden, por ejemplo, a los desarrolladores locales a cómo conformar ideas, que es parte de lo que tendrían que hacer esto, ¿no? Alguna vez hablábamos con Carlos de que así como hay un Consejo Nacional de Vivienda y una SEDATU, habría que haber canales para que vayan llevando eso a cancha. Y uno pensaría en su momento que los institutos estatales de vivienda son una especie de CONAVI locales, vinculados que tengan el potencial de la localía, más la fortaleza del Estado, más la capacidad de conocer a todo lo que pasa en su ámbito de acción, ¿no? O sea, yo imagino que Carlos es amplio conocido de los desarrolladores de su estado, y él los conoce muy bien y conoce los terrenos y conoce el agua. Llega a un terreno y sabe cuánto le llega de agua, cuánto le llega de luz, qué precio nomás de verlo. Eso es lo que hay que aprovechar, esa suma de fortalezas. Ahora, vamos a la segunda ronda, segunda y última ronda, no se preocupen, pero Pepe, donde yo le preguntaría en el mismo orden, Enrique, vimos una iniciativa del presidente en materia de vivienda. Bueno, vimos 20 iniciativas, ¿no? Y habrá que ver cuáles pasan porque son iniciativas que están en tiempos electorales, en tiempos políticos. Vaya, es muy polémico y es triste ver cómo temas como lo que tiene que ver con la vivienda, que es un satisfactor fundamental de la gente, cómo acaba siendo una pelota con la que pelotean los grupos políticos, ¿no? Entonces, eso es triste, es muy frustrante, ¿no? Como ojalá y pasara lo que decía Tere Peña, ¿no? De que gane quien gane y sea lo que tenga que ser, pero hay una lógica y quien llegue, si se le entrega una hoja de ruta, esa hoja de ruta la va a seguir. O sea, ojalá, eso es lo que tendríamos que esperar todos, ¿no? Porque es algo suficientemente bien analizado y que tiene buen fondo. Enrique, iniciativa de vivienda, no me digas o dime qué opinas de la iniciativa, pero dime sobre todo qué iniciativa hubieras puesto tú si de ti hubiera dependido. ¿Qué habría que hacer para atender todo esto de que estamos hablando? No, mira, ahí te van algunas ideas complementando mi primera intervención y sobre lo que aquí se menciona. Por ejemplo, ahorita sobre lo que decía Tere, que también los notarios son asesores en materia jurídica. Fíjate que lo que yo he visto, independientemente de la cobranza social del instituto o de temas de cobranza, llega un momento en el que los procesos jurídicos para adjudicación de la vivienda de la gente que está en impago son muy complicados. Y alguna vez pensamos en que pudiera haber algo diferente a lo que hoy se firma. Y no sé si a través de este fideicomiso, de la figura de fideicomiso, o de una figura de un acuerdo judicial previo, o cómo hacerle para que todos esos tiempos se reduzcan y, por ejemplo, viviendas que ya se adjudicó algún banco o ya se adjudicó el Infonavit, rápidamente puedan recircularse y colocarse entre gente que requiere la vivienda. Entonces, creo que ese es un tema interesante. Ahora, en algo que decías tú también, Horacio, que debería haber ya una agenda a seguir. Hay N número de lugares en el mundo que tienen lo que le llaman el administrador de la ciudad. Está fuera de temas políticos. ¿Y qué quiere decir? A ver, ejemplos. Ya sea un partido o el otro partido el que esté gobernando, incendios va a haber. Necesitas en bomberos a alguien profesional, necesitas en desarrollo urbano a alguien profesional y le puedes dar una continuidad porque son temas que no son políticos, sino son temas que tienen que ver con la administración de las ciudades o la administración de los estados. Entonces sería interesante que le rascáramos al tema de administrador de la ciudad. Y con lo que dice ahorita de qué reformas o qué se me hubiera me dio a la mente proponer, pues una sería administrador de la ciudad, que haces un corte y dices, de aquí para acá es político, pero estos temas no son políticos, estos son de administradores y estos son de urbanismo, punto y aparte. Entonces, ese es un tema interesante. Después, algo que no comentaba también para la gente de bajos ingresos.
que se satanizó es el subsidio o la palabra subsidio, pero que, por ejemplo, a los no afiliados o a los grupos vulnerables o a los que están en situaciones X, Y o Z, sí se les ha apoyado con subsidios. Mucha gente que trabaja formalmente, pues por más que trabaja toda su vida, no le da más que para subsistir y sí requiere de un apoyo gubernamental, ya sea para renta o para completar lo que podría ser la compra de una casa. Subsidio directo a la persona, transparente, dado con reglas claras, eficientes y demás. Eso yo lo retomaría y yo lo incorporaría. Y hay una frase muy buena, ¿no? Que dicen que no hay que arreglar lo que no está descompuesto. Y hay cosas que funcionan muy bien. Y muchísimas cosas de esas están en el Infonavit, otras tantas en el Foviste, en el sector. Hemos visto cosas muy buenas. Entonces, no toquemos lo que está funcionando bien. Ejemplos, yo creo que es una premisa básica la individualización de las cuentas, tanto Infonavit como Infoviste. Cada uno de los derechohabientes, que yo les llamaría cuentavientes, porque equivale a tener una cuenta con dinero en el Infonavit o en el Foviste, es su cuenta y deberían tener mensualmente un estado de cuenta como nosotros lo tenemos si tenemos los estados de cuenta del banco. Entonces, eso yo lo metería también como parte de alguna propuesta. Que les llegue, en el momento que les llegue, y van a ver lo que tienen a su favor, en algún momento que se les distorsione, son los primeros que van a decir, caray, aquí hay algo que no me cuadra porque ahora tengo menos dinero si antes tenía más. Entonces, tiene que haber este, ese esquema de cuentavientes, la libertad del cuentaviente o del derechohabiente, que ya me voy a derechohabiente cuando ejerce el derecho, de libremente elegir la vivienda que quiere comprar en un mercado libre y competido, es buenísimo. Totalmente fuera de presiones de grupos, totalmente fuera de clientelismo. Yo creo que eso no lo toco, eso yo lo dejo. El tema de renta, pues sí puede haber esquemas de renta como lo que se había piloteado ya hace algunos años por parte de Derex y seguir trabajando en ese sentido para ver por dónde se le explora. Pero en 1992, pues el Infonavit prácticamente no tenían los trabajadores dinero a su favor, o era muy poco, casi desapareció. El Infonavit construía, el Infonavit compraba tierra, y alguna vez se me quedó grabado algo que dijiste, Horacio. El único pantano que había en Durango lo había comprado el Infonavit. Pensé que era cotorreo, pero me dijiste que no, que era cierto. Entonces, cuando en el pasado no hubo un esquema transparente, cuando hubo una discrecionalidad y mala aplicación de los recursos, pues ¿cuál fue la consecuencia? Pues que todo lo anterior a 1992 que pensaban los derechohabientes que tenían, pues dejaron de tener. Lo que oye en sus cuentas, que son cantidades respetables, se han generado desde 1993 al día de hoy. Entonces yo me seguiría con esas premisas, sí afinando algunos detalles, pero reitero, sí es importante para el que no le alcanza para comprar una casa, tener un apoyo, llamémosle subsidio para directamente al comprador para completar el precio de la vivienda o un subsidio cruzado, apoyos, algún tipo de apoyos o una tasa todavía más con subsidio cruzado que le pudiera ayudar todavía a llegar
a la vivienda de menos valor, o por lo menos de tener posibilidades. Y si te pones a ver, hay análisis, hay estudios en muchas partes del mundo de cuánto es el precio de una vivienda por metro cuadrado y lo que hoy logramos dar nosotros aquí en México, los que estamos en viviendas que vendemos a 450,000 pesos, de tierra urbanizada, con servicios, con escritura, con todo lo que te imagines legal y formal, difícilmente lo vas a encontrar en otras partes del mundo. Totalmente de acuerdo, querido Enrique. Y en esa línea, Carlos Viñas, a ver, iniciativa. ¿Cuál hubiera sido tu iniciativa esperada? No solamente con tu cachucha al frente de los institutos estatales de vivienda, sino como un conocedor, hablaba Enrique de que el city manager famoso, ¿no? Qué importante sería que hubiera un city manager. Pero antes de eso habría que pensar que hubiera instancias de gobernanza metropolitana, por ejemplo. ¿Cuál sería tu carta a Santa Claus, si es que Santa Claus es el que hace las iniciativas? Digo, yo viendo con lo que dijo Enrique, estoy a favor de él, en el sentido de que sí debe haber un administrador. Ojalá la política se quede en temas políticos, siempre lo he dicho, y la parte técnica, pues se lo dejan a los técnicos, ¿no? Y que de alguna manera, pues se resuelva técnicamente, porque son soluciones técnicas las que tienen que haber. Una planeación no es una planeación urbana, metropolitana o del tamaño que queramos pensar, no es una planeación política, es una planeación de instrumentos de gestión del suelo, de vialidades, de infraestructura. O sea, todos los temas son técnicos. Entonces debería estar más en manos de técnicos que de políticos y sí debería haber de alguna manera una independencia como una autonomía de alguna manera para que pueda trabajar mucho mejor la ciudad. Por otro lado, en el tema de Infonavit, pues bueno, mi papá es jubilado del Infonavit, me ha tocado ver la transformación del Infonavit. Y eso de que te asignaran una vivienda donde tú no querías, pues también provocaba cierto abandono de las viviendas como tal. Así que había que replantear ese pequeño detalle, ¿no? Por eso creo mucho que debe estar a favor del libre mercado para que la persona pueda escoger donde quiera y como quiera y de la forma que le guste más y satisfaga sus necesidades. Ahora bien, pero siempre hablamos del Infonavit, siempre hablamos del Fobiste, instituciones muy fortalecidas, instituciones muy grandes y que siempre estamos pensando en ellos y muchos están saludando con sombrero ajeno, porque al final del día ese dinero es dinero de los trabajadores, no es dinero de ninguno del gobierno. Entonces es donde tenemos que enfocarnos, ¿dónde está invirtiendo el dinero de los gobiernos para poder hacer vivienda? Y como bien mencionó Enrique, que eso lo tengo muy como bandera aquí en Conorevi, pues es el de los no afiliados. Conocemos los números que trae Sociedad Hipotecaria Federal del rezago habitacional de más de casi 9 millones de rezago habitacional, y donde estamos viendo que el 74% está en los no afiliados, el otro 26% está atendido, se está atendiendo por el Infonavit, Fobiste, banca, etcétera, ¿no? Pero en donde no se está atendiendo es en los no afiliados. Entonces, ahí realmente necesitamos una reforma y por eso yo hablaba de etiquetar los recursos federales, estatales, municipales hacia ese punto de los no afiliados, porque algo tenemos que hacer con ese segmento. Y si además vemos los números en los cuales está enfocado, que son a los de menor ingreso, de ese gran total, de los casi 9 millones, pues tenemos que el 86% gana menos de 4 salarios. Entonces es donde está la necesidad mucho más dirigida, puntualizada a los de bajos recursos, a los no afiliados. Pues no hay mucho que pensarle, realmente ya sabemos el mercado objetivo o el segmento objetivo. Lo que hay que hacer es formular lo que tenemos que hacer, el esfuerzo de los 3 niveles de gobierno, conjuntamente con la iniciativa privada, conjuntamente con lo que dijo también el tema notarial. Por todos lados tenemos que sumar, pero tiene que ser no de voluntad, tiene que haber una directriz. Y si de alguna manera la figura del administrador manager que va a tener unas ciudades puede involucrarse en eso, pues fabuloso. Pero tenemos que ir pensando y dirigido a ese tema, a resolver las necesidades de cada uno de los territorios. Tú lo mencionaste al principio, los institutos de vivienda conocemos muy bien las necesidades de nuestros estados, conocemos muy bien el territorio en cuanto a la superficie y conocemos todo lo que se requiere para poder tener un mejor caminar sobre la vivienda y sobre los terrenos, ¿no? Yo creo que el tema de poder actualizar el marco jurídico para poder desgravar es fundamental y tener una plataforma digital que nos va a ayudar a eso y sobre todo también a tener una transparencia de las autorizaciones de dónde sí, dónde no,
pues también es fundamental, insisto, y son cosas técnicas, no tiene nada que ver con políticas. No hablo de políticas públicas, sino con temas políticos, de colores, sabores, etcétera, ¿no? Sino tiene que ser algo mucho más técnico y creo que por ahí debería ir las reformas, a resolver lo técnico con gente más técnica. Ese es mi punto de vista. Sí, totalmente de acuerdo. Separar la parte política de lo que tiene que ver con política pública, ¿no? Y con una administración profesional y con una continuidad de las instancias, ¿no? No solamente se trata de que haya una instancia de zona metropolitana, sino que haya continuidad con los procesos. Checo Leal, a ver, estamos en este momento con un rezago habitacional que se sigue hablando de 8.4 millones de vivienda, pero me parece que el reto es pensar en cómo atendemos eso al mismo tiempo que con la misma política, con la misma cuchara, atender los retos del futuro, pensando cómo vamos a pensar en atender ese reto que ya tenemos al mismo tiempo que construimos las ciudades del 2050 y las viviendas del 2050. ¿Cómo pensar en rezago e innovación y futuro? Mira, yo coincido mucho con lo que comentaron ahorita en el panel, tanto Enrique como Carlos. Déjame hacer un recuento desde Cedillo. Yo me acuerdo que Luis de Pablo fue el primer director de Infonavit de hacer 200,000 viviendas. Luego, el doctor Cedillo, la política de vivienda fue que todos tuvieran un crédito. Y luego, la política de Fox fue atacar la informalidad. Y luego, la política de Calderón fue atacar la informalidad y sumarle el componente verde. COP16 y todo esto también en Cancún. Luego la política del presidente Peña fue que las ciudades fueran más cercanas y verticales. Para bien o para mal, esas eran las grandes líneas estratégicas. La política del presidente Andrés Manuel fue atacar la parte informal que no se había atacado nunca. No se había atacado la parte de esa demanda que le hace falta una escritura, que le hace falta un piso, que le hace falta una cocina, que le hace falta una anafre, y que es un mundo de gente, el que de los 9 millones que hay, de los 8 millones que hay, pues estás hablando que el 90% es gente que carece algo en su vivienda. Súper interesante porque yo me acuerdo el día que conocí a Edna en una reunión de Canadevi, ahí en el Hilton, cuando presentaron, me tocó enseguida y me decía, oye, ¿por qué están tan inquietos, no? Y le decía, no, pues porque todo lo que estás presentando es algo que no tiene nada que ver con vivienda nueva. Entonces lo que están suponiendo es que no vas a dar créditos para vivienda nueva. Dice, no, 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 no. Dice. Entonces se paró, fue con Román, le pasó una tarjetita y luego regresó. Y luego Román dijo, oye, lo que está bien hecho, eso lo vamos a dejar haciendo bien y nos vamos a centrar en la parte que es poner a las familias mexicanas en el centro. Y yo creo que la SEDATU lo ha hecho muy bien, donde ha hecho mucha obra en parques, ha hecho muchas obras en atender a las viviendas, en ese sector que no tiene nada que ver con la formalidad y que sí tiene una carencia de vivienda. En el otro lado, creo que también la administración del Infonavit pues hizo una orden, una regulación donde, oye, las viviendas si están alejadas o no alejadas, pues la pregunta es alejadas de qué. O sea, si tú me dices que en Tecámac que están alejadas del zócalo de la ciudad, pues sí, sí están alejadas, pero su zócalo no es el zócalo de la ciudad, su zócalo es Ecatepec con 5 millones de habitantes. Creo que la administración lo entendió muy bien y lo que hizo es, oye, pues cada crédito de Infonavit pues tiene que estar cerca de una escuela, tiene que estar cerca de una farmacia, tiene que estar cerca de un parque, tiene que estar... Entonces, súper interesante porque hoy en día pues ya no hay viviendas alejadas ni hay viviendas cercanas, simplemente hay viviendas equipadas, ¿no? Desde el crédito. Por otro lado, creo que también Hacienda hizo lo suyo, donde pues limitó ciertas regulaciones que se daban anteriormente, donde tú podías firmar una casa
con un avance del 30% y la podías poner en un estado financiero como el 100%, ¿no? Entonces, como que el sector se terminó de pulir este sexenio y creo que se avanzó mucho en el tema de la vivienda irregular. Para el futuro creo que se debe de seguir atendiendo a la parte de vivienda irregular. Creo que se debe seguir con los programas de mejoramiento de la parte urbana, de los parques y todo esto que viene siendo la ciudad Piconavi, porque se necesita, realmente se necesita. Pero creo que hay un cliente que nos hemos olvidado en la parte formal. En la parte informal, en la parte formal, estamos hablando de ese nicho de 350, 500 mil pesos que no tiene la opción de poder tener una casa formal. Y ese está, pues valga la expresión, está cañón. Porque fíjate, paga impuestos, paga Hacienda, paga Infonavit, paga Fore, pero no puede hacer nada con 400 mil pesos. Entonces, no puede sacar un Mejoravit porque realmente no quiere mejorar su casa, porque no tiene casa, pero tampoco tiene la posibilidad de poder comprar una casa de 400 mil pesos porque pues, no existe en el mercado, ¿no? Entonces coincido que creo que las nuevas ciudades van a tener que tener un componente de ese tipo de vivienda mixta, donde realmente el gobierno va a tener que apoyar de alguna manera. No sé si con un subsidio por medio de los estados, no sé si con un subsidio a las gestiones, no sé si con tierra habilitada, como lo hacían antes. Oye, el gobierno va a poner los lotes y la infraestructura y bueno, pues se los va a vender a los desarrolladores. No tengo ahorita una idea clara de cómo puede ser un subsidio, porque me quiero salir de la palabra subsidio como se daba antes. Pero lo que sí sé es que tiene que ser una colaboración entre la empresa privada, el Infonavit, para poder atender ese segmento de 350 a 500 mil pesos. Creo que la parte de SEDATU debería de seguir atendiendo a toda la gente que no está atendida. Creo que la parte de 600, 500 mil pesos hacia arriba está controlada en el sentido de que puedes controlar las manchas urbanas y ya puedes controlar los equipamientos de las casas. Pero hoy en día nos queda una deuda y la deuda que tendríamos que hacer pues es esta vivienda de qué hacemos para hacer vivienda de este tipo en una asociación público-privada. Muy bien, totalmente de acuerdo. La alianza público-privada es fundamental y qué bueno que lo dijo Edna, qué bueno que todo el mundo lo ha comentado. No pensar en que es, en ver la otra parte como una contraparte, ¿no? Sino es como un complemento, como una capacidad adicional que podemos sumar a nuestro trabajo, ¿no? Tere Peña, ayúdame por favor con la última intervención a darle lo que sería una reflexión a lo que sería esta mesa. Sí, muchas gracias, Horacio. Pues muy interesante todo lo que hemos platicado y que se vio desde la primera mesa y esta. Pues quisiera concluir con algunos puntos que, como dices bien, tomé nota. Primero lo del administrador de ciudad, creo que como idea general me parece muy apropiado, o sea, que debe haber una prospectiva en materia de vivienda para que haya no solamente unas políticas, sino un seguimiento de esas políticas, me parece muy apropiado. El tema que mencionaban de los no afiliados, pues ese es el reto, ¿no? Precisamente. Y creo que va de la mano con lo que ya comentábamos, pues el que esos no afiliados puedan tener lo que yo le llamo soluciones de vivienda y que se pueda ampliar un poquito el derecho a la vivienda como un derecho también a la ciudad. La movilidad como, yo creo que sí se han logrado muchas cosas buenas, como por ejemplo el poner atención en que esos servicios de las ciudades son importantes para que haya una calidad de vida de las personas, porque a lo mejor sí las viviendas se han reducido por su costo, pero si se reducen por su costo, pero en el entorno que mencionaba Sergio Leal, tienen un parque muy cerquita, pues ya la gente puede vivir de una forma más apropiada.
Entonces, pues creo que en todas esas reflexiones yo coincido en que la calidad de vida también debe estar acorde y eso necesariamente le corresponde a las autoridades. Entonces, ¿de qué forma pueden darle un subsidio que no se llame subsidio? Pues poniéndose de acuerdo con quienes construyen y a lo mejor en lugar de todo ese costo indirecto y raro que nos decía don Enrique para la tramitología que también se tiene que desregular, ¿qué tal si la iniciativa la toman los gobiernos locales y ya nada más ustedes construyen? Bueno, ya todo ese costo está a modo de subsidio de algún modo y no represente el esfuerzo que hoy así lo tienen los desarrolladores para ir al trámite, tocar en una ventanilla y demás, pues creo que tiene que ser de la mano, ¿no, Horacio? Y bueno, lo último, la plataforma digital me parece una excelente idea. Creo que hoy en día ya todo está en los medios, ya todo está en aplicaciones, ya todo está así. Los planes, porque es muy importante que esa propuesta que hacen de que haya administradores de planes de desarrollo urbano a largo plazo, que todo tenga un acceso digital. Ya las nuevas generaciones todo lo hacen digital. Creo que la vivienda necesita esos medios digitales en todos los aspectos que van de la mano de la misma. Entonces, pues creo que esas conclusiones pues nos las llevamos a las mesas que tenemos y pues nos corresponde, somos en este momento los representantes, nos corresponde hacer las propuestas. Ojalá que seamos escuchados y creo que necesariamente será en beneficio de todos. Muy bien, pues muchas gracias, Tere Peña, notaria, vocal de vivienda en el Colegio del Notariado Mexicano, Colegio Nacional del Notariado Mexicano y miembro del Consejo Nacional de Vivienda con esa representación. Bueno, pues Día Nacional de Vivienda, mucha reflexión. eh, Algo hay que celebrar porque a fin de cuentas se ha dicho, Isaac Meta lo dijo en la mesa anterior, cuando se habla del problema de algún número importante que fuera de vivienda mal ubicada o vivienda abandonada, lo que sea, estamos hablando de un porcentaje que pueden ser muchas viviendas, pero es un número bastante menor en función de todo lo que se ha hecho. O sea, la realidad es que tenemos un país donde a pesar de que hay un rezago habitacional importante, no vemos esos 8.4 millones de familias viviendo en la calle. O sea, lo que tenemos que ver es mejorar su calidad de vida, mejorar esas viviendas, sustituir viviendas. En la mesa anterior decíamos de que aquí se habla poco, de que de pronto hay que pensar que hay viviendas que cumplen su ciclo de vida y hay que sustituirlas, hay que devolver ese suelo a la ciudad para volver a hacer más vivienda con otras características. No, hay muchos retos por delante, pero uno de esos retos es crear estos puntos de encuentro donde dialoguen gobierno, sector privado, sector público local, sector público federal, la parte legal que es muy importante para que le pongamos cimientos a todo esto. Entonces, pues de nuevo, muchísimas gracias por esta oportunidad de tener estas dos mesas muy ricas, donde en la primera nos acompañó Edna Vega, nos acompañó también Isaac Meta, nos acompañó también Alejandro Vargas, y en esta, muchísimas gracias, Tere Peña, como siempre, muchas gracias por tu participación, muchas gracias, Carlos Viñas, muchas gracias, Enrique Weiner, y querido Checo Leal, como siempre, muchas gracias a todos, porque son este conocimiento de ustedes lo que nos ayuda a tejer mejores cosas. Ahorita que están preparando los candidatos, no, esto no debe tener colores porque debe ser una solución que por ser suficientemente bien planteada funcione para el que llegue. Pero hay que hacerles llegar eso. Ojalá, Carlos lo decía, ojalá que tengan la sensibilidad de escuchar a quienes conocen los temas para que se hagan propuestas buenas, propuestas que tengan posibilidad de funcionar y que si son suficientemente buenas, insisto, las pueda tomar quien llegue sin importar el color. Que a fin de cuentas como sociedad, yo me olvido de los colores, ahora por ejemplo que la gente empecemos a tener problemas del agua, se nos van a olvidar los colores y queremos soluciones. Entonces, que ese sea el mensaje y que esta fecha pues sí, festejemos tantito, pero sobre todo que sea un llamado a la acción, ¿no? Que sumamos voluntades y que no nos quedemos con esto. Muchas gracias a todos y a quienes hicieron el favor de acompañarnos y que lo seguirán viendo cuando se siga reproduciendo este video. Pues este es el tema. Acérquense para tener puntos de encuentro con opiniones y esa opinión que norme las ideas de todos. Muchas gracias a ustedes cuatro por lo pronto por su participación y aquí nos encontramos.